Escriban un título a la clase: Historia del Papado, parte 1. Historia del Papado, parte 1. Bien. A partir del siglo XVI, a partir del siglo VI, se inicia oficialmente el papado, o sea, de una manera oficial. Ya se veían los reclamos, pero de una manera oficial en el siglo VI se inicia el papado hasta la fecha. Ahora, recordemos que originalmente la misión de la iglesia fue predicar ¿qué? A Cristo, ¿sí? El Evangelio, y hacer discípulos en las naciones y ser luz del mundo. Recordemos Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Los primeros cristianos estaban totalmente enfocados a esa encomienda. Mateo 28, 18 al 20, Mateo 28, 18 al 20, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, esta es la encomienda, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Hacer qué? ¿Discípulos de quién? ¿De ellos o de Jesús? Se entiende, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los primeros cristianos no se complicaban la vida y siempre predicaron el Evangelio, enseñaron las verdades del Evangelio, y ellos hacían discípulos para Jesús. En Efesios 3:10, Pablo escribió lo siguiente, dice Efesios 3:10: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. O sea, ¿por medio de quién Dios diseñó, destinó que su sabiduría, el Evangelio, el conocimiento de Dios fuese extendido? ¿Por medio de quién? De la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos los redimidos, los salvados por Jesús, los nacidos de nuevo, los limpiados por su sangre. Jamás se ve en el libro de los Hechos o en el Nuevo Testamento que los cristianos forzaran a la gente a creer. No se ve eso. Ellos entendían perfectamente que su tarea era predicar, y cada quien le daba una respuesta a Dios. Ustedes conocen Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la responsabilidad de los discípulos era predicar el Evangelio, y ya no nuestra responsabilidad que la gente crea o no. Nosotros debemos de predicar. Ellos lo hicieron. Nunca se ve que se forzaba a la gente a convertirse, ¿verdad? Uno de los errores de muchos cristianos de hoy es que no entienden esto y quieren forzar a los hijos. El esposo es cristiano, la esposa no es, y la quiere forzar, o la esposa es cristiana, el marido no es, y lo quiere forzar y lo presiona. Es que tienes que convertirte, es que no es así. Entonces, desde el inicio de la iglesia hasta fines del primer siglo, la iglesia tenía una característica: todas eran independientes entre sí. Era una sola iglesia, pero cada congregación en cada localidad era independiente entre sí, es decir, se gobernaban de una manera autónoma, ¿sí? Cada iglesia tenía un grupo de ancianos que gobernaban la iglesia, las iglesias locales, que así se les llama. Pero dentro del grupo de ancianos siempre había entre ellos un pastor responsable, ¿sí? Un pastor que dirigía, pero que tenía un grupo de ancianos que de una manera colegiada gobernaban la iglesia, pero había un responsable directo ante Dios, un pastor, pero eran varios los que gobernaban. Por ejemplo, aquí en Casa de Oración somos ocho pastores los que gobernamos la iglesia. Aunque yo soy el pastor, por decirlo de una manera, titular, ¿sí?, sobre quien recae toda la responsabilidad del ministerio aquí, pero yo no tomo decisiones arbitrarias, no me conviene. Las mejores decisiones siempre las he tomado de manera colegiada, o sea, con un grupo de ancianos, porque la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría.
Y muchas veces, casi siempre, Dios le da a uno una parte, otro otra parte, y entre todos gobernamos. Pero hay veces en que hay que tomar decisiones ya finales, y es ahí donde a uno le corresponde como pastor, y uno es responsable directo. Esto se ve claramente en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, ¿sí? Allí Jesús le revela un mensaje al apóstol Juan a las 7 iglesias de Apocalipsis. Ustedes conocen esto, ¿verdad? Y todos los mensajes dados a cada una de las iglesias inician con la frase: escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia que está en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo, etcétera. Y el ángel, aquí ángel, en el griego, el significado estricto es el enviado, ¿sí? Un ángel es un enviado, es uno que tiene una encomienda. Entonces, aquí ángel es una mención al pastor, porque los ángeles no pastorean. ¿Están conmigo? Los ángeles no pastorean. Entonces es evidente, todos los teólogos están de acuerdo en que se refiere al pastor responsable y titular de cada una de las iglesias que en sí representaban toda la región. Eran 7, pero de esas 7 había un montón que tenían influencia, pero cada una se gobernaba de una manera autónoma. Porque si ustedes se fijan, no dice, escribe al ángel que tiene bajo su cobertura la iglesia fulana, sultana, mangana y perengana. No, ese concepto no existe en la Biblia. Ya después lo vamos a estudiar. Entonces, ahí es claro pues de que había un titular en cada iglesia. Y bueno, así era en sus inicios, así permaneció durante una buena cantidad de años. Pero al correr de los años, los obispos empezaron a pelear el dominio sobre otros obispos, sobre otros presbíteros, otros ministros del evangelio. Comenzaban a enseñorearse, a decirles que tenían que estar bajo su liderazgo, si no, la mano peluda se las llevaba, y cosas de esas, ¿no? Todo eso prevaleció en ese tiempo, y el día de hoy lo que prevalece, bueno, la Iglesia Católica pues tiene su papa, ¿no? Y él es el que gobierna, y luego vienen los cardenales, los obispos y toda la jerarquía, ¿no? Pero en el cristianismo evangélico, o las iglesias cristianas como la nuestra, el día de hoy se ha soltado toda esa doctrina de los apóstoles y los profetas. Ustedes han oído de esto, ¿no? Y yo les llamo los vendecoberturas. Así les llamo yo, porque ellos se sienten los elegidos para gobernar la iglesia en Latinoamérica, anda diciendo un colombiano, que Dios le dijo que él va a gobernar toda la iglesia en Latinoamérica. Pues, ¿quién le dio ese nombramiento? Eso no se ve en la Biblia. Entonces ellos viajan, aquí ya han llegado a Guadalajara, convocan pastores y dicen, a ver, ¿tú bajo qué cobertura estás? Entonces, no, pues yo bajo la cobertura de San Pascual Bailón. No, se está bien ungido, dice el profeta aquel, no ignorante. Entonces, si alguno dice, no, pues yo no tengo cobertura, tienes que estar bajo cobertura, y les venden el concepto de cobertura. Entonces están allí los pastores que son independientes, que gobiernan su iglesia con otros, y dicen, no tenemos cobertura, nos va a llevar el chamuco. Porque esa es la idea que les venden, que el que no está bajo cobertura se lo lleva el diablo, ¿verdad? Se van a desviar y entonces en la ignorancia de ellos, porque nuestra cobertura es Dios, en sentido estricto, ¿sí o no? Y la palabra de Dios es la que nos gobierna. Entonces les venden la idea de que tienes que estar bajo cobertura. Entonces ya tú te acercas con el susodicho apóstol o profeta y le dices, yo quiero poner mi congregación bajo su cobertura. Ah, ok. Mira, de entrada tú tienes que darme $2,500 de inscripción. No, son unos desvergonzados. No, son unos ladrones, así de plano, toda esa gente. Dice, y luego tú me tienes que dar un porcentaje de las ofrendas y el diezmo de los diezmos, y cada año me tienes que dar una cuota de reinscripción. Entonces los pastores dicen, ay hermano, pero es que todos andamos, no, entonces no te puedo dar la cobertura. Fíjate nomás, ¿no? Por eso yo les digo, los vendecoberturas. Claro, cuando oyen algunos de esos apostolillos que andan por allí, estos se ofenden y dicen, usted sabe, ¿no?
Pero vamos a la Biblia, ¿no? Porque a fin de cuentas, ¿qué dice la Biblia al respecto, no? Entonces, mira, vamos a 1 Corintios 4, 14 y 15. 1 Corintios 4, 14 y 15. Vamos a ver algo que es importante notarlo aquí respecto al apóstol Pablo. Dice 1 Corintios 4, 14. Dice, no escribo esto para avergonzarlos, que era un regaño ahí que le está diciendo, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Ahora, fíjate la expresión, ¿cómo les dice? Hijos míos, ¿por qué les llama a sus hijos? Vamos a seguir leyendo. Dice, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, o maestros, o tutores, qué sé yo, dice, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. En otras palabras, ¿qué está diciendo Pablo aquí? ¿Por qué él tenía la autoridad de reprender a los corintios? ¿Por qué? Porque él había tenido que ver con la fundación de la iglesia a los corintios. Por eso se sentía con una responsabilidad. Ustedes, si ingresan a la página de Casa de Oración, van a ver, hay un link que dice Casas de Oración en otros países, algo así, ¿no? O en el mundo, algo así dice. Entonces ya está ahí Estados Unidos, en Europa, concretamente en España y por ahí algunos lugares más. Y luego tenemos Sudamérica, así, ¿verdad? Entonces, nos mandan correos. Yo ahorita hablo mi correo, voy a encontrar por lo menos de 4 a 5, a veces llegan hasta 8 o 10 solicitudes diarias de iglesias alrededor del mundo que solicitan nuestra cobertura. Yo hasta tengo ya un machote hecho, donde dice más o menos así, no hermano, discúlpeme, le queremos ser honestos con usted, nosotros no andamos ofreciendo cobertura. Las iglesias, las casas de oración que usted ve allí, es porque nosotros de una manera directa o indirecta, ¿cómo directa? Es cuando enviamos a alguien. De una manera indirecta es cuando alguien que salió de aquí, algún conocido ya, que sabemos de su testimonio, de su vida, que está iniciando y que no sabe, entonces lo asesoramos, pero tiene que ser algo de Dios, ¿verdad? O sea, no son iglesias ya formadas concretamente, ¿me explico? Entonces, sobre esas iglesias, esas están en relación con casa de oración, pero cada una de ellas se gobierna de manera independiente. O sea, yo no ando detrás de los pastores de las casas de oración diciéndoles que enseñen. Lo único que les digo es, enseñen la sana doctrina, como lo que le dijo Pablo a Timoteo. Pero de ahí yo no me meto en el gobierno de ellos, no me meto en la administración de los recursos, nada más les enseño los principios de la palabra de Dios, pero cada pastor es responsable. Entonces yo les digo, no hermanos, discúlpenos, nosotros no andamos extendiendo la cobija para tapar a todos, no es así. ¿Sí? Entonces, en las congregaciones que directo o indirectamente tenemos que ver, es las que están en relación, vamos a usar la palabra cobertura para que se entienda, ¿no? Aunque después hablaremos un poco de eso. Entonces, Pablo aquí utiliza la palabra padre, ¿verdad? Dice, pues aunque tengáis 10,000 años, ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces Pablo utiliza la palabra padre, y esta palabra padre, el concepto así bíblico aquí que Pablo está dando a entender, dice, ustedes son mis hijos, yo soy como su padre espiritual, porque yo los engendré por medio del Evangelio, o sea, son como mis hijitos. Porque yo les prediqué, los he visto crecer, por eso los amonesto, los reprendo, los consuelo, etcétera. Pero esta palabra padre comenzó a ser abusada. Su uso comenzó a ser de una manera abusiva, ¿sí? Y en el año 499, el obispo de Roma se autoproclamó Padre Universal. O sea, yo soy su padre. Yo soy su padre de todos, cuando es obvio que él no engendró en el Evangelio a todos los católicos, que
tuvieran eventualmente, no, pues no, ¿verdad? Entonces comenzó a autoproclamarse padre universal de la iglesia, o sea, obispo, ¿sí?, de toda la iglesia. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, y no llaméis padre vuestro a nadie aquí en la tierra? ¿Se acuerdan que dijo? ¿Saben qué significa allí? La palabra padre viene de una palabra griega que significa fuente, de donde proviene todo. Entonces, cuando Pablo dice, yo soy como un padre para ustedes porque yo los engendré, o sea, fue a través de mí, ese es el sentido original, fue a través de mí, Dios me usó para hablarles el evangelio, entonces yo me siento con responsabilidad de cuidarlos a ustedes en las cosas de Dios, pero no como la fuente de toda la vida, porque la fuente de la vida, ¿quién es? Dios. En ese sentido Él es Padre, y en ese sentido, en ese contexto fue que Jesús dijo, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. O sea, no diga, tú eres la fuente de mi vida, sin ti yo no puedo hacer nada. No, porque eso es idolatría. Pero Pablo sí utiliza la palabra Padre, pero con esas limitaciones. Nada más de que sentía la responsabilidad de supervisarlos espiritualmente. Entonces, bueno, el día de hoy hay muchos que se pelean, ¿verdad?, el puesto de supremacía sobre la iglesia cristiana, porque según ellos Dios les dijo, tú vas a ser el apóstol de Latinoamérica, o sea, el jefe, pues, ¿no? Entonces ahí andan viajando y andan vendiendo su cobertura. Volviendo aquí a la historia del papado, en las listas de papas de la Iglesia Católica, si tú consultas la Enciclopedia Universal, Enciclopedia Británica, etcétera, ahí vas a encontrar la lista de los papas, pero desde el punto de vista católico, y yo voy a tomarlo, de hecho de ahí tomé mucha información de lo que está disponible en las enciclopedias. Y en la lista de papas de la Iglesia Católica incluye a Pedro como el primer papa. Pues, eso, ni que es obligado esa inclusión. Ahora, a Pedro se le nombra el primer papa. Suponiendo que Pedro viniera de entre los muertos, ¿qué pensaría de ese título? O sea, yo soy el padre de todos, porque papa, bueno, es un derivado de papá, ¿sí? O sea, yo soy el padre de todos. ¿Qué pensarían ustedes que Pedro dijera? Bueno, vamos a ver qué pensaba cuando estaba vivo. Primera de Pedro 5, 1 al 4. Primera de Pedro 5, 1 al 4. Vamos a ver qué escribió y vamos a ver si ese se sentía el papá de los pollitos o el padre de las ovejas. Vamos a ver. Dice así: ruego a los ancianos, primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿A qué se refieren los ancianos? Los que gobiernan las iglesias, ¿ok? Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Miren lo que dice: yo anciano también con ellos. ¿Reclama supremacía? No. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. O sea, era una instrucción apostólica como uno de los apóstoles del Cordero, y que ellos predicaron, y que de alguna manera tenía él algo que ver a quienes les dirigió primera de Pedro, que fue a todos los dispersos cuando la persecución. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no para sacarles el dinero, o sea, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y mire lo que dice el 4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En otras palabras, ¿quién es el pastor de pastores? Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando llega uno de esos apóstoles y le profetiza a un pastor y le dice: yo te pongo hoy, dice el Señor, como pastor de pastores. Espérame,
Ese es un título que solamente Cristo tiene. Pero ¿cómo un pastor, por ejemplo, pudiera aconsejar a otros pastores sin agredir ni meterse en adjudicarse ese título que es de Jesús? Bueno, como Pablo utilizó la palabra padre con sus límites, ¿sí? Un pastor que tenga experiencia, conocimiento, qué sé yo, puede asesorar a otros pastores, ¿no? Puede juntarse con algunos pastores, puede ir a alguna ciudad, que se juntan los pastores y les da instrucciones bíblicas y les comparte, pero nunca se enseñorea, nunca va a venderles cobertura, nunca va a tratar de sacarles el dinero, nunca se ve que, o se veía que ellos iban a imponer su autoridad ni nada. Ellos iban, y en ese sentido pudieran ser pastores que enseñan a otros pastores. Porque el título en sí, pues nadie debería de adjudicárselo como pastor de pastores, ese es de Jesús. Pero con su límite, repito, como Pedro usó la palabra padre, alguien sí podría enseñar a otros pastores, ¿entienden? Entonces, según la Iglesia Católica, yéndonos así rápido sobre la lista, bueno, aparece como primer papa de la Iglesia. ¿A quién creen? ¿A quién? Ah, miren, yo pensé que no habían agarrado. ¿Quién fue el primer papa según la Iglesia Católica? Bueno, según la Iglesia Católica, Pedro gobernó la Iglesia hasta el año 67. Y después, según la Iglesia Católica, le sucede un obispo llamado Lino, que gobierna del año 67 al 76. Este es el primer siglo. Se llamaba Lino, o San Lino, vamos a ponerle ahí como dice la Iglesia, ¿verdad? Y Lino es mencionado en 2 Timoteo 4:21, fíjense, es el primer siglo, por eso es mencionado ahí. Y Pablo dice en 2 Timoteo 4:21, le dice a Timoteo, procura venir antes del invierno. Dice, Éubulo te saluda, y Pudente, y Lino, Claudia y todos los hermanos te saludan. Entonces, ese Lino que aparece allí es el que, según la Iglesia Católica, o sea, se lo sacó de la manga, pero vamos a tomar eso de ahí. Según ellos, Lino es el que sucede a Pedro, y fue el segundo papa, según ellos. Bueno, el tercer papa fue San Anacleto, o Cleto, así le decían. Y él, este cristiano, sí, obispo, gobernó según la Iglesia Católica, ¿eh? ¿Está claro eso? Del año 76 al año 88. Después le sucede Clemente I. Clemente I gobierna del 88 al 97. Estamos llegando a fines del primer siglo. Todavía Juan vivía. ¿Sí? Ahora, esos primeros papas, algunos, desde el punto de vista de la Iglesia, tengo que reiterar eso, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, estos primeros papas, entre comillas, en sus escritos que dejaron, que hay algunos por ahí, jamás reclamaron la supremacía sobre la Iglesia, nunca andaban con esas pretensiones. Ahora, del año 100 al año 440, ya transcurren 340 años, gobernaron 40 papas. No podemos mencionarlos a todos porque sería, aparte de aburrido, pues no nada más, si tienen más interés, o sea, yo tengo la lista de los papas, ¿no? Si a alguno le quisiera tener la lista de los papas, pues mándeme un correo y yo le mando, o mejor búsquenlo ustedes, pues trabajen, hagan algo, ¿no? ¿O no? Sí, mejor, para que así se me aligere un poco. Entonces, 40 papas, entre comillas, gobiernan la Iglesia. En total, según la Iglesia Católica, el cristianismo ha tenido 265 papas, 266 con el actual, ¿sí?
que han gobernado la iglesia que fundó Cristo, según la Iglesia Católica. Ahora, de estos 266 papas, incluyendo el actual, según la Iglesia Católica, ellos han canonizado a 78 papas. O sea, los han hecho santos, ¿sí? Hasta hace unos días a Juan Pablo II lo acaban de ascender a la categoría de beato. Bueno, es una antesala ya a ser santo, ¿sí? Bueno, la misma, depende de la fuente que tú consultes en la lista de papas, hay una lista que ellos, la misma Iglesia Católica en la lista, te incluye que ellos aceptan haber tenido 37 antipapas. O sea, 37 supuestos sucesores de Cristo que eran unos demonios, que luego ya veremos algunos hechos de algunos de estos supuestos papas. Ok, voy a dar detalles solamente de algunos papas. Más adelante hablaré más detalladamente, ¿sí? Pero por ejemplo, en el año 190 al 202 gobernó Víctor I. Y este supuesto sucesor de San Pedro fue de los primeros ya así que decían: yo soy el obispo, soy el pastor de pastores, soy el padre de todos. Comenzaron a amenazar a los dirigentes de las iglesias que se gobernaban de una manera autónoma. Comenzaron a amenazarlos para que se les sometieran, para que estuvieran bajo su gobierno, o entiéndase, bajo su cobertura, ¿sí? Y la respuesta en ese entonces de los pastores, obispos, los que gobernaban, se juntaron y le mandaron una carta y le dijeron esto: mira, Víctor, tú preocúpate de tu iglesia, o sea, donde él era pastor. Tú preocúpate de tu iglesia y no quieras gobernarnos desde Roma, porque nunca fue así. Y ustedes saben que todas las iglesias católicas alrededor del mundo están sometidas, sí o sí, de una manera estricta al gobierno del... Lo que diga el Papa ya es lo que se hace. ¿Ustedes sabían que lo que se predica en todas las iglesias católicas es lo mismo? Sí saben, ¿no? O sea, si tú vas a la iglesia de aquí, San Pío o Santa Filomena, bueno, y luego vas a la catedral, es el mismo sermón, es el mismo. Algunos cardenales, bueno, son más políticos que predicadores, ¿no? Y tocan el punto del versículo, ¿verdad? La lectura bíblica de hoy, entonces pasan a un laico y lee el pasaje, ¿no? Y leen el pasaje de los dos hermanos, el que sea, y luego ya lo mencionan así brevemente y luego sueltan su mensaje político, ¿verdad? Eso es nada más para cumplir con el protocolo. Pero todas las órdenes salen de Roma. Imagínense qué cosa tan ilógica. Miren, cada congregación, cada iglesia tiene su particular necesidad. Cada iglesia va en un desarrollo distinto al de otro. Es como el ser humano en la familia, en la familia. Cada uno va creciendo en madurez, en estatura, en años, y cada miembro de la familia es muy distinto. El papá es distinto a la mamá, Juanita es distinta a Pablito, Pablito es distinta a Pedrito. Entonces cada uno se debe de ir dirigiendo y gobernando por los padres, papá y mamá, de una manera individual conforme a la necesidad de cada uno de sus hijos, ¿cierto o no? Bueno, así como dentro de la familia son distintas las necesidades, cada familia es distinta. Mi familia tiene necesidades, situaciones muy diferentes a las tuyas. Yo como padre tengo que ver cuáles son esas necesidades y yo tengo que suplir esas necesidades, ¿sí? Bueno, de igual manera son las iglesias. Por eso el mensaje a las 7 iglesias, 7 es número completo en la Biblia, se refería a cada iglesia, pero a todas en total, en general. Y cada iglesia tenía diferente situación, por eso cada mensaje a las 7 iglesias fue diferente, no fue igual. A una les dijo: tú estás bien tibio, te voy a vomitar de mi boca. A otro les dijo: no, tú has permitido doctrinas de esa mujer mala llamada Jezabel, arrepiéntete, le dice. A otro le dice: no, has guardado mi palabra,
¿verdad? Yo también te guardaré has sido fiel hasta el final, yo te tendré tu candelero. Mensajes totalmente distintos, ¿sí? Por eso es un error gravísimo, es una agresión al Espíritu Santo pretender un triste mortal tratar de gobernar la iglesia diciendo qué es lo que se enseña todo, en todos lugares, lo que él dice. ¿Saben que aún así son muchas denominaciones cristianas? ¿Sí? El gobierno central, ellos hacen su constitución, o su Biblia aparte, por decirlo de otra manera, y se abocan a eso, pero los líderes de la denominación dicen que se ha de hacer. Si vieran cada cosa que se da, por ejemplo, hay pastores que los ponen en un lugar y empiezan a crecer, ¿sí? Entonces, está alguno de los obispos, les llaman obispos, entonces ven que aquel está creciendo en una iglesia bien grande, entonces llegan, entonces dicen, bueno, yo como obispo tengo esta jurisdicción, ahora te cambio y te mando allá al Cerro del Cuatro, ¿verdad? A iniciar otra iglesia. Entonces el otro no puede decir nada, porque pues lo pusieron. Entonces ese obispo lo pone de pastor a su hijo, o a su compadre, bueno, no hay compadres, ¿no? O a su amigazo, o ¿por qué? Porque es una iglesia, ella es una de basura que ustedes no se imaginan. Si les interesa estudiar eso, bueno, ya métanse al estudio de los gobiernos de las iglesias denominacionales, se van a dar cuenta de cada cosa. Así no era, ni debe ser, sin embargo, y desgraciadamente es, ¿verdad? Entonces, al entender esto, fíjate, al conocer esto, bueno, nos ha permitido no tratar de ser la solución para todas las congregaciones que han surgido de casa de oración, en este caso. Yo no les digo, pregúntenles a cualquier pastor, yo no les ando diciendo. Ellos me consultan sobre algunas cosas en particular y yo nada más les doy un consejo, ¿sí? Hay veces que gente de algunas de las iglesias me manda correos, pastor, es que el pastor, no me gustó que hizo esto, que dijo esto. No, vaya con el pastor y dígaselo a él. Pero es que usted es ¿yo soy el qué? ¿Soy el papá? ¿Soy el qué? El que gobierna a todos y hacen lo que yo digo. No, olvídenlo. Yo nunca voy a hacer eso, con la gracia de Dios, porque lo entiendo. Y son situaciones menores. Cuando son acusaciones ya complejas, ese es otro asunto y ya se ve cada caso en particular. Bueno, pues Víctor o San Víctor comenzó a querer gobernar a todos y le mandaron su mensajito: tú ocúpate de tu iglesia y no nos quieras gobernar desde Roma. O sea, lo pusieron en su lugar. Después vamos al año 218, al 223, y aparece Calixto I. Bueno, Calixto I fue el que citó Mateo 16, 18, los versículos que leímos en la clase anterior, que empezó ya a decir, es que la Biblia dice que yo soy el la cabeza de la iglesia. Fue Calixto I, ¿sí? Y reclamó la supremacía sobre todos como el padre de todos. Y bueno, mira, Tertuliano fue otro de los padres de la iglesia, también muy importante. Él era un abogado y se constituyó defensor de las escrituras. A veces me confundo, Tertuliano. No, el que fue abogado fue Justino Mártir. Luego corrijo si estoy equivocado. Pero Tertuliano, que fue otro de los padres de la iglesia, también defensor de las escrituras, le dijo a Calixto I, cuando empezó a decir que yo soy el mero, le dijo, eres un usurpador, le dijo. Ahora, Tertuliano era un obispo que tenía mucha fuerza espiritual y lo reprendió. Y le dijo, tú no eres obispo de obispos. ¿Quién te constituyó? No, es que las escrituras lo dicen. Ese fue con Pedro y no hay sucesión. O sea, lo confrontó. Pero como era el obispo de Roma, influencia política, económica, bueno, pues siguió insistiendo.
De los años 223 al 314, según la Iglesia Católica, hubo 15 obispos o 15 papas que presionaban fuertemente para que el obispo de Roma, o sea, siguieron a Calixto I, siguieron insistiendo para que de una manera oficial el obispo de Roma fuera llamado obispo de obispos. Y de allí se empieza a derivar el concepto de papa, ¿verdad? O sea, ya, pero todavía más adelante es cuando se oficializa, ya llegaremos ahí. Bueno, la historia dice que Silvestre I era el obispo de Roma cuando Constantino, ya estamos hablando del 325 por ahí, cuando Constantino oficializó el cristianismo como la religión oficial, año 325 aproximadamente, un poquito antes, pero Silvestre I, él era el obispo, ¿sí? Ahora, recordemos que Constantino convocó al concilio de Nicea, ¿se acuerdan de eso? Que fue exactamente en el 325. Bueno, en ese concilio de Nicea, aparte de atacar la herejía del arrianismo, se le da a los obispos de Alejandría, que es en Egipto, y al obispo de Antioquía, que era en Siria, y al obispo de Roma. Allí ya es cuando un gobernante empieza a meter la mano, en el caso de Constantino. Y hagan de cuenta que hace una división de 3 localidades: Alejandría en Egipto, Antioquía en Siria y el obispo de Roma, y les da a esos 3, o sea, él les dice, pues tú vas a gobernar aquí. O sea, ya era el gobernante diciendo que se hiciera en la iglesia, ¿sí? Y vemos aquí que cómo empieza lo que algunos llaman el maridaje, sí, o sea, como marido y mujer, entre el Estado y la iglesia, ¿sí? O sea, el poder político con el poder religioso allí coqueteando, ¿verdad? Tú me das, yo te doy. ¿Qué onda? ¿Nos casamos? Pues órale, tú eres mi esposa, yo soy el esposo, en fin. Bueno, en el concilio de Sárdica, en el 343, es donde se le otorga al obispo de Roma la autoridad sobre todos los obispos de la iglesia. Repito, fue en el concilio de Sárdica o en Sardis en 343, donde ya en un consenso se nombra, finalmente gana el obispo, el poder del obispo de Roma, y se le nombra, se le otorga el título de obispo de la iglesia. O sea, ya uno solo gobernando la iglesia, y comienza la debacle o el declive de la iglesia de Jesús. Pero hay un detalle aquí, fíjense, a ese concilio de Sárdica no convocaron a los obispos de Oriente, del Oriente. Eso se llama, hoy le llamaríamos madruguete, ¿sí? O golpe de púlpito, ¿sí? O sea, dicen, vamos a organizarnos. Citan a los obispos de las regiones que ya mencioné, pero a los obispos de Oriente, ¿sí? O sea, al que estaba en Jerusalén, al que estaba en toda la región donde Jesús se movió y los apóstoles tuvieron, a esos no los llamaron. O sea, les dieron su madruguete. Y ahí entonces nace la lucha del control de la iglesia, ¿sí? Entre Roma y Constantinopla. ¿Se acuerdan que Constantino funda Constantinopla y dice, esta es la capital del imperio, y allí había un obispo? Bueno, a ese no lo llamaron. O sea, Constantinopla es lo que hoy es Turquía, actualmente, ¿sí? Entonces, al no llamarlos, bueno, estos se sienten también pues ofendidos, y comienza una lucha por el control. Pero para entonces ya algunos de los obispos que estaban gobernando la iglesia ya
eran hombres que ni nacidos de nuevo eran. Porque acuérdense que Constantino, cuando oficializa el cristianismo, todo el dinero que el Imperio Romano daba para la manutención de los templos paganos, cuando cesa la persecución, todos esos recursos le son dados a la iglesia. Entonces la iglesia comienza a enriquecerse. Entonces los pastores comienzan a tener mucho dinero en sus manos y ya cesa la persecución. Entonces los que están acá afuera decían, oye, pues conviene ser obispo, ¿no? Pues John Hus, que fue uno de los reformadores de la iglesia, por ahí en el año 1230, por allí, él dijo que originalmente quería ser obispo, que él quería ser un presbítero, un obispo, un sacerdote, por la clase de vida que llevaban, que hacían de todo y nadie les hacía nada. Entonces comienza esa lucha. En el año 440, según los historiadores, es cuando se llama por primera vez papa al obispo de Roma. En el 440, fíjate, según los historiadores, es cuando se le llama por primera vez al obispo de Roma, se le llama papa. Y este era León I. Este León I, cuando le dicen, tú eres el papa, ya oficialmente, él dijo, yo soy señor de la iglesia entera. Él solo dijo, yo soy señor de la iglesia entera. Él dijo, el que resiste mi autoridad, con seguridad al infierno irá. ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde he oído eso? Bien, aquí lo vamos a dejar por hoy.